Bueno, como verán, el título es tanto distinto a lo que me pidió el doctor, porque hice una encuesta en mi hospital a 5 colegas psiquiatras y ninguno entendió a qué se refería el doctor con el tema que me pidió. Yo tampoco. Una cosa rarísima. Así que lo titulé En mi final está el comienzo, el camino entre la adversidad temprana al suicidio. Eso se entiende. Se podrá apagar un poco alguna luz, ¿no? Tal como está dibujando ahí en la pizarra este chico, el mensaje es: la infancia es el hogar donde el adulto va a vivir toda su vida. Y cada uno carga con un niño interno, ¿no? El maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia, la explotación comercial son experiencias infantiles adversas que van a acompañarnos toda la vida de una manera o una forma deleteria. En general, las experiencias adversas suelen no ocurrir en forma aislada y tienden a combinarse. Y es muy difícil determinar cuánto afecta una por separado. Mientras mayor número de experiencias adversas, mayor número de psicopatologías y mayor riesgo suicida a lo largo de la vida. El suicidio es un problema de salud pública y alrededor de 1 millón de muertes por suicidio al año, lo que equivale aproximadamente a una muerte por suicidio cada 38 segundos, por sobre los homicidios que son cada 60 segundos y por sobre la muerte en acto bélico terrorista que son cada 100 segundos. Y al año se suicidan alrededor de 100.000 adolescentes. Tras los ejes 1, enfermedades mentales, los ejes 2, trastorno de personalidad, todas las razones que llevan al suicidio puede haber detrás de ello un maltrato o un abuso infantil. Detrás de ello puede haber como base un maltrato o un abuso infantil. En cuanto al trauma en la infancia, el riesgo relativo para intento de suicidio en la vida adulta es de 3,7 en abuso sexual, poco más de 4 en abuso físico y cerca de 4 también en abuso emocional o maltrato psicológico. Pero hay otros autores que señalan que en adultos, para también intento de suicidio grave, el abuso en general tiene un riesgo relativo cercano a 2. El abuso físico o sexual 8, pero ambos combinados casi 17. 17 veces más se incrementa el riesgo de intento de suicidio o suicidio propiamente tal. Mirando hacia atrás, la trayectoria de la vida estuvo marcada por la adversidad. Y como pidieron hablar de apego, brevemente voy a comenzar con esto como para poder entender cuál es el inicio de todo este proceso suicidal en base a lo que me pidió el doctor, que insisto, no entendí nada. Nuestros cuidadores determinarán los estilos de apego y serán nuestro primer contacto con el mundo y con nuestra especie. Qué importante eso. ¿Saben? Cuando lo leí o cuando lo revisé, nunca había pensado que en realidad nuestro primer contacto con el mundo, nuestro primer contacto con nuestra especie es nuestra madre. Y definirán el cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y no solamente eso, nos va a definir el qué conceptos tenemos de nosotros mismos y qué conceptos tenemos en relación a lo que es la vida. Porque si de temprana edad me golpean, me maltratan, me abusan, me insultan, quizás me voy a condicionar a que la vida es así antes de que comience a socializar y me comience a dar cuenta de que en realidad hay otros estilos de crianza y otras formas de trato en el mundo. Aprenderemos a dar respuesta emocional a estímulos ambientales y cuando es adverso, habrá estrés para toda la vida. Los apegos inseguros conllevan ansiedad, tendencia a preocuparnos, a evitar y muchas veces a la agresividad, como decía el doctor Fernández de la Mañana. La exposición frecuente al maltrato por parte de quienes deben protegernos y por quienes deben brindar atención puede indicar que un ambiente es hostil y
que el mundo es hostil, un concepto de mundo amenazante. El cerebro en desarrollo ajustaría los circuitos en respuesta al estrés para adaptarse a este ambiente hostil al aumentar los niveles de alerta. Hay un hiperalerta, es decir, una atención centrada en la vigilancia. La relación apego inseguro lleva un desajuste posteriormente del rol paterno, abuso y conducta suicida. Entre el 10 a 73% de los actos suicidas tienen antecedentes de abuso infantil. Es un rango bastante amplio, ¿no? Pero depende de cada estudio. ¿Y de qué va a depender? De la edad de inicio del maltrato o del abuso, de la identidad del abusador, del tipo y frecuencia del abuso y del grado de violencia. Uno de los más importantes es quién abusó, quién tan cercana era la figura de abuso, qué tan frecuente y qué tan violento, qué tanta violencia ejercieron sobre mí en los actos de abuso. Hay una teoría interpersonal que puede ser real, no objetiva o no, pero creo que es interesante conocerla. Todo parte con la sensibilidad materna, en la cual la madre logra identificar las necesidades del bebé, logra interpretar comunicaciones implícitas y responde adecuadamente y con prontitud a sus propias necesidades. Esta sensibilidad va a preceder y a determinar cómo va a ser el apego entre el hijo y su madre, cómo van a ser los vínculos que puedan establecer esta diada. Y el apego, el estilo de apego, va a impactar en el desarrollo, en si me siento en el mundo seguro o no, y en el patrón de respuesta emocional, entre otras cosas. Ahora, si una baja sensibilidad materna a un apego inseguro se agrega la presencia de abuso por parte de uno de los progenitores, se va a hablar del concepto de un trauma. Y muchas veces se habla del trauma complejo. ¿Qué ocurre cuando hay una situación que es incorporada como trauma? Hay una maduración biológica y un proceso de aprendizaje específico. Hay un autoconcepto y una autovaloración que está alterada. Hay distorsiones cognitivas. Hay una escasa resiliencia y problemas de adaptación y también un problema de respuesta emocional ante diversos estímulos. Definiendo como trauma una amenaza importante sobre la psiquis y el cuerpo, en el cual el niño es incapaz de poder ayudarse para resolver. No hay escapatoria, no hay salida, hay una sensación de indefensión y hay una pérdida de la confianza en sí y en sí mismo. Imagínense la sensación de un niño que es violentado por su madre, violado por su padre, va a estar constantemente en una sensación de no escapatoria, de sufrimiento, de indefensión y de impotencia. Todo esto lleva a que puedan surgir patologías del eje 1. Puede ser trastornos del ánimo, trastornos por abuso de sustancias, trastorno del espectro ansioso y desórdenes de la personalidad. Ahora, si le agregamos a esto una desconexión, un bajo sentido de pertenencia y una percepción negativa de sí, puede aparecer el deseo de morir. Pero no basta el deseo de morir, sino que también la capacidad de actuar. Y cuando existe un maltrato, sobre todo físico y violento, el autolesionarte ya no genera mayor temor, porque ya me he habituado al dolor. Entonces se habla de que el deseo de morir y la capacidad de actuar contra sí mismo por la habituación del dolor, es que ya casi estoy no reactivo al dolor, me puede llevar al suicidio. Y lo peligroso es cuando existe un gatillante y cuando está la disponibilidad del método. Tener un arma de fuego en la casa de por sí incrementan 3 veces el riesgo de suicidio, porque
ya sea en forma impulsiva o en forma planificada, acceder al método existiendo un gatillante puede llevar efectivamente a la concreción del acto suicidario. 34 a 53% de quienes presentan un trastorno mental tienen el antecedente en la infancia de abuso o maltrato. 34 a 53% independiente del diagnóstico. En nuestro país un estudio habla de un 45%. El riesgo de enfermedades psiquiátricas en quienes han sufrido maltrato infantil en grandes grupos es un 54% para depresión, un 64% para abuso de drogas y 67% para intentos de suicidio. 67% de quienes han tenido maltrato en la infancia va a intentar suicidarse. Y el 90% de los cuadros que involucran suicidio tienen antecedentes de psicopatología, entre los cuales destaca la depresión, que incrementan 20 veces el riesgo de suicidio. Pero si existe desesperanza, se agrega adicionalmente 20 veces más riesgo. Hay una fórmula matemática para la desesperanza, que es D es igual a S menos P. Es decir, desesperanza es un sufrimiento sin propósito, sin proyección hacia el mañana. El consumo de alcohol y drogas es variable. Puede ir 6 veces para el alcohol, un poli consume 19 veces, incrementa el riesgo, heroína 30 veces. Trastorno pánico 10 veces, y en general los trastornos de ansiedad promedio entre 3 a 6 veces incrementa el riesgo. De personalidad 3 veces, salvo los clúster B, principalmente los limítrofes, 8.5 veces incrementa el riesgo de suicidio, al igual que los trastornos antisociales. Pero si un trastorno clúster B, límite o borderline, es consumidor de drogas y además tiene una depresión mayor, propiamente tal, puede incrementar en 450 veces el riesgo de morir por suicidio, es decir, un riesgo brutal. Estrés postraumático más maltrato hasta 60 veces incrementa el riesgo, y 64% de quienes tienen esta combinación va a intentar un suicidio grave. Y los trastornos desadaptativos es variable, entre 3 a 17 veces, pero considera algo importante, que entre el 20 al 50% de los suicidios en niños, niñas y adolescentes es por un trastorno desadaptativo. Yo tengo 3 sobrevivientes a suicidio, no me refiero a los familiares que se habla de ese concepto, sobrevivientes de suicidio a familiares, sino que han sobrevivido a suicidio y tendrían que estar muertos. Uno de un salto de altura de un 7º piso cae sobre el bolso de gimnasia de alguien que iba pasando. Ambos quedan inválidos. Otro, una chica que salta de un 4º piso de un mall, y otro que se da un disparo en la cabeza. Ninguno de los 3 quería morir. Hubo un estrechamiento de conciencia producto de una noticia o algo que vieron, y curiosamente los 3 en las redes sociales publicados de ellos, en un sistema de red social que se llamaba Ask, que servía para poder insultarnos. Los estresores familiares, hasta 15 veces si hay violencia intrafamiliar. Familia más constituida 2 veces de riesgo para suicidio. Mala relación con la madre y mala relación con el padre 4 veces. La adolescencia es el segundo nacimiento, en que se nace no del vientre materno de la familia, sino que se nace desde la familia al mundo. Y este nacimiento no siempre resulta fácil. Todo lo que he dicho puede alterar la construcción progresiva del modo de ser, que es la personalidad. Modo de ser, de sentir, de percibir, de relacionarse con uno mismo y relacionarse con el entorno. Y depende de cómo sea nuestra personalidad, la capacidad mayor o menor de resiliencia, es decir, de poder hacer frente a la adversidad. Hay personas que han sufrido de abuso, maltrato, y que pese a eso, por alguna razón logran ser resilientes y otros no. Hay una casita de la resiliencia. Los cimientos, red de apoyo y contacto, la familia.
El segundo piso es la capacidad de descubrir un sentido de coherencia. El otro piso es autoestima, valores, sentirse competente, humor y creatividad. El ático, otras experiencias por descubrir. Y finalmente, el techo. No voy a leer esto, pero ¿cuál es el mensaje? Las verbalizaciones de los niños que tienen una buena resiliencia son 4. Yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Y en el yo tengo, fíjense, en quién confiar y que me quieren sin condición. En quienes me ponen límites, fomentan mi independencia, me ayudan cuando estoy mal y cuando hay peligro o si necesito algo. Soy una persona a quien aprecian. Soy respetuoso de mí y del prójimo. Aprendo cuando me enseñan, agradable, bueno para muchas cosas. Soy capaz de mejorar la mayoría del tiempo. Estas verbalizaciones hacen que el niño no incorpore el yo soy, yo tengo, el yo estoy o el yo puedo en su conciencia, producto de, insisto, el maltrato, el abuso y la negligencia. Por lo tanto, contribuye a no ser un ser resiliente en el mundo. El maltrato infantil es el principal factor de riesgo prevenible de los trastornos mentales y altera la trayectoria del desarrollo cerebral, afectando circuitos involucrados en la detección de amenazas, en la regulación emocional y la anticipación a la recompensa. Es un factor ambiental que más involucra cambios, como eso hemos conversado hoy día, en la epigenética y predispone a trastornos del ánimo, de la ansiedad y al suicidio. Voy a repetir lo que se ha dicho. Todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN. Es como tener un piano, pero depende de qué teclas apriete para poder decir esto es un hepatocito, esto es una célula neuronal, pero también depende de qué cosa apriete en esas teclas de piano, es decir, qué cosa se exprese, qué notas musicales se expresen para decir esta melodía es armónica o disarmónica. Y en eso dependen las marcas epigenéticas que se van colocando a lo largo de la vida. Acá mismo, hagamos que el ADN es un pentagrama. Y estas son metilaciones del ADN, moléculas que se van colocando, producto de situaciones adversas de la vida. No siempre una metilación es negativa, pero sí, aquí estamos hablando de cómo se puede ir colocando en nuestro pentagrama, que es el ADN, estas marcas que finalmente van a permitir el desarrollo de patología psiquiátrica. Antes se pensaba que los genes estaban encerrados y protegidos por el núcleo y que eran inmutables, pero con la epigenética se demostró lo contrario. Esta puerta, que es, acuérdense de lo que decía el doctor en la mañana, que el ADN se tenía que enrollar, porque si estirábamos todo el ADN de una célula podemos creo que ir y volver como 100 veces a la luna. Entonces está en carretes muy enrollado. Y las histonas desacetiladas lo envuelven, por lo tanto no se expresa el gen. Pero las histonas, que son estos carretes, cuando se acetila, se agrega estas notas musicales, ¿se acuerdan? Hacen que se abran y se pueda ingresar al ADN. Pero eso no es todo. Los genes cuando están metilados no se pueden leer. Pero si se demetilan, sí se pueden leer. Es decir, la demetilación de un gen hace que se exprese. Por eso que conversaba en la mañana, que cuando se metila o se agrega esta molécula sobre el gen que es precursor para el receptor de glucocorticoides, si está metilado no se expresa. Y si no se expresa, menos tolerancia al estrés y se vive angustiado. Fíjense en esto, el cromosoma 1. Estos son gemelos monocigotos. Cuando nacen, tendrían que tener las mismas marcas de metilación, que están en rojo. A los 3 años ya hay diferencia.
Pero fíjese a los 50 años, como acá hay regiones que están más metiladas que otras. Fíjense aquí, eso está metilado, son genes silenciados, y acá genes expresados. ¿Producto de qué? Producto de que uno de los gemelos quizás se fue a los Estados Unidos, se alimenta McDonald's, otro vegetariano, o uno hace deporte, el otro no, uno es soltero y el otro es casado, etc. Pero la metilación va haciendo que se vayan diferenciando lo que deberían ser iguales, porque no hay diferencia en el ADN, pero sí en las marcas genéticas. Y por eso fíjense la diferencia de los rostros, cómo van cambiando. Como ustedes podrán ver quizás cuál tuvo mejor vida o no. Yo creo que ella tuvo mejor vida que ella, ¿no? O ella mejor que ella. Pero cómo desde pequeños se van diferenciando los rostros, cuando debería ser exactamente igual. ¿Por qué una hace depresión y la otra no? ¿Qué vivencia tuvo ella que ella no tuvo? ¿Cuál vivencia metiló o qué gen, silenció qué gen, lo cual hizo que se expresara alguna enfermedad? La mayoría de los eventos adversos implican un riesgo importante: maltrato, abuso. Y la suicidalidad tendría, o suicidio, una herencia de 30-50%. Y en monocigotos hay una concordancia del 13% para suicidio y en dicigotos del 0,7%. Algo tiene que haber además genéticamente. Y en hijos adoptados cuyo padre biológico se suicidó, tiene mayor riesgo de suicidarse comparados con los padres no biológicos que se suicidan. Algo debe haber. ¿Cuánto peso tiene la genética heredada? ¿Cuánto tiene de peso los polimorfismos que pueden ser también modificables por la epigenética? ¿Cuánto tiene de peso la epigenética heredada o la formada en la vida? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un efecto sinérgico entre la epigenética y la genética para poder finalmente llevar a la destrucción de nuestra propia vida en el suicidio. El estrés temprano deja huellas moleculares e incluso, como lo vimos en la mañana, antes de nacer. Y no solamente eso, hay marcas genéticas que pueden haber a nivel prenatal, postnatal, en nuestra biografía e historia: maltrato, abuso, acá un mal embarazo de la madre, acá abandono, pero también las experiencias traumáticas de nuestros antepasados, 3 generaciones atrás. Ya lo veíamos en la mañana. Si tenemos una ratita que tiene metilado el gen de glucocorticoide, al metilarse está silenciado, no se va a expresar. Y al no expresarse, al haber menos receptores de glucocorticoides, frente a una situación de estrés, no va a captarse y va a seguir circulando. Y al seguir circulando en la sangre, va a seguir produciendo la sensación de estrés, de angustia, de ansiedad y todo lo que nosotros conocemos como producto de la situación de estrés. Probablemente esta ratita era hija de una mala madre, pero lo que hicieron fue colocar una ratita de una mala madre a una buena madre, y las ratitas de la mala madre finalmente desmetilaron por acicalamiento, no sé qué otra palabra usar, langueteo, desmetilaron el gen del receptor de glucocorticoides, y al desmetilar se expresó, y al expresarse hubo más, y al haber más frente a situaciones de estrés se captaba el cortisol y la vivencia de ansiedad y angustia no era tan significativa. A diferencia de las malas madres que siguieron con malas madres, tuvieron hijos que no expresaban este gen. ¿Pero qué más se hizo? Se cambiaron. Este es
una ratita que recibe poco cariño y afecto, y se estudió en el microscopio y se encontró metilado el gen silenciado, por lo tanto, de glucocorticoides. Pero cuando llegaba una buena madre, en una misma ratita que tenía ese antecedente y la adoptaba y le hacía cariño, se demetilaba y se expresaba el gen de glucocorticoides. Acá se ve cómo va disminuyendo la expresión del receptor de glucocorticoides en hipocampo. Aquí está el control: suicidios sin abuso y suicidios con abuso. En suicidio con abuso hay una menor expresión del gen de glucocorticoides en el hipocampo que en las otras situaciones. Acá no hay diferencia estadísticamente significativa, acá sí. Es decir, la mezcla de abuso con suicidio explica una mayor metilación del gen de glucocorticoides. Las marcas epigenéticas pueden determinarse en el periodo fetal embrionario. Quiero ponerle... ¿Hay audio? ¿No hay audio? ¿Seguro? A ver. No hay audio. No. ¿Qué está explicando acá este señor? Está explicando de que cuando una madre está estresada, pasa los corticoides al feto. Pero además, el exceso de cortisol de la mamá por estrés hace que no se destruya en la placenta el cortisol y pasa cerca del 90% del cortisol de la madre estresada al feto. Y aquí vamos a ver un sonograma, es decir, una ecografía, donde se hace una discusión simulada por dos actores para ver la reacción del feto en el vientre materno. Los actores se conectan emocionalmente, así que es bastante similar, o cercano al menos, a lo que podría ocurrir en la vida real. No sé qué le pasa, que está hablando y no... Veamos. Aquí deberían haber... Bueno, ahí hay grito. Fíjense. Ahí hay grito. Es decir, cómo, aunque esté en el vientre materno, en reposo, no haya nacido, se supone que está tranquilo, pero ante el estrés o la agresión a la madre rápidamente secreta cortisol, pasa el cortisol al bebé y el bebé reacciona, pero el bebé no, el feto reacciona con estrés sin saber lo que es el estrés. Entonces ya nace con la música, que sería como esta hipersensibilidad a reaccionar ante el estrés. Pero cuando comienza a entender lo que pasa, empieza a agregar la letra y empieza a decir, esto corresponde a esto, esto corresponde a esto otro. Si una madre está estresada, pasa entonces el cortisol a su hijo. Se metila el gen que produce el receptor de cortisol, y hay un exceso de cortisol cada vez que este niño que ya nació se estrese. Si es niño, no importa, pero si es mujer, sí importa, porque ya por esta madre, esta niña va a sobre reaccionar al estrés porque tiene mucho cortisol. Y cuando esta niña que sobre reacciona al estrés y produce una cascada de cortisol, cuando se embarace ante la mínima situación de estrés, va a gatillar otra cascada de cortisol que va a pasar a la segunda generación y así sucesivamente, transgeneracionalmente. También el esperma humano puede metilarse en abuso sexual y la edad puberal es absolutamente sensible a esto. Hay 12 regiones que están diferenciadas y encontrado que podrían estar metiladas en abuso sexual infantil en el esperma. Y
se relaciona con un mayor riesgo de psicopatología en hombres. Las experiencias traumáticas en nuestro pasado o los antepasados dejan huellas o cicatrices moleculares. Y esto es un trabajo muy interesante. Siempre las pobres ratas son las víctimas, ¿no? A esta ratita, cada vez que se acercaba a guinda o almendra, que produce una sustancia que se llama acetofenona, que es el olor perceptible por los receptores del olfato, cada vez que se exponía esto, se le aplicaba corriente eléctrica. ¿Y qué se observó? Se observó de que en todas las células de su cuerpo, absolutamente todas, había un incremento de la metilación en ciertos receptores, en receptores y de metilación, en receptores que tienen relación con el olfato y con la percepción del miedo frente a esos olores. Es decir, cada vez que esta por reflejo condicionado se sometía al olor, sobrereaccionaba porque se había cambiado la expresión de los receptores a ese olor para que lo sintieran más lejos, a 2 kilómetros por ejemplo, en vez de 100 metros. Mayor sensibilidad, pero igual reaccionaban con miedo. Pero como también se producía los mismos cambios en los espermios, los hijos y los nietos, incluso tataranietos, aunque no estuviesen expuestos al olor a almendra, reaccionaban con miedo y eran hipersensibles a la percepción de ese olor, porque se habían producido cambios moleculares a través de la metilación. El holocausto nazi, que incrementaba el riesgo de estrés postraumático incluso en hijos que no habían sido expuestos ni siquiera la historia que habían vivido sus padres, o estudios en las Torres Gemelas de mujeres embarazadas. Un porcentaje altísimo presentó trastornos de ansiedad, angustia, depresión y estrés postraumático ante situaciones menores de la vida, producto de la metilación y el silenciamiento de los receptores del grupo corticoide. Fíjense, estos son pacientes míos que han sido maltratados, violentados. Mi papá toca el timbre y llega con 2 pistolas y mata a mi mamá y a los demás. Ventana, papá Rambo, mamá muerta. El sol triste y yo me voy al cielo con carita triste. ¿Ustedes se imaginan qué vive este niño día a día? El nivel de cortisol permanente que hace que viva un estrés permanente y que en la vida adulta, como se metila el receptor del glucocorticoides, ante cualquier cosa va a andar hiperalerta por lo que vivió en la infancia. O esta chica, que es muy interesante porque la madre fue torturada la abuela fue torturada para el golpe militar y la dictadura en mi país. La abuela fue torturada, la madre tiene un trastorno de ansiedad generalizada y ya hace cuadros depresivos, y la hija me va a ver porque todas las mañanas antes de ir a clases, sin saber por qué, le dan ganas de vomitar y ahí está el vómito con dolor de estómago. Pero esto que les voy a mostrar ahora cada vez va a ir empeorando los dibujos, ¿eh? Esto lo encuentro ya macabro. Una niña abusada en su temprana infancia, llorando sangre, con su osito y con la boca cerrada por tener que guardar silencio. Dramático, ¿no? También paciente mío. Esta de nuevo ya es adolescente. Adolescente, sí. Miren otro dibujo. Pero este niño ya fue tan brutalmente maltratado desde el punto de vista físico, que está, como decía el doctor Fernández, ya
los genes están metilados a nivel de la neurona presináptica, que es de control, y la postsináptica. Por lo tanto, ya no actúan los corticoides, no se estresan, son planos, no hay empatía. Miren los dibujos que hace en relación a suicidio. Pero lo peor de todo es el que viene. Asesinato, y este es peor. Un cómic en que miren al que corresponde. Sexo oral, distintas posturas sexuales, la amarra. Este es niño. Y finalmente la amarra, la maltrata, ahí hay sangre, muere, le dispara, y ahí termina su cómics y su historia. Es decir, producto de un abuso sexual y físico crónico, desarrolla un trastorno antisocial y él puede repetir la historia sin duda. En este momento, de lo que hemos hablado, en el tiempo que ha transcurrido, han habido 150 muertes por suicidio, en lo que hemos hablado a nivel mundial. Y el ambiente, si bien condiciona las marcas epigenéticas, podría en algunos casos borrarlas. O bien, nunca escribirse esas marcas epigenéticas, si llevamos una vida sana, ordenada, o si es que tenemos una infancia adecuada. De hecho, se ha dicho que el ADN está escrito con lápiz de pasta, un bolígrafo, y con lápiz de mina o grafito, las marcas epigenéticas. Hay muchas marcas que son imborrables, pero algunas pueden ser borradas y algunas ni siquiera podrían ser escritas si tuviésemos una buena infancia. Y con una buena infancia podríamos retroceder y evitar muchas muertes por suicidio y que la personalidad o el ser no se desestructure o termine en la muerte. Eso es todo. Gracias.